dónde vinimos, de dónde fuimos creados. Usted sabe que una fortaleza mental es creer que venimos del mono. Eso es una fortaleza mental. Imagínese aquella persona que cree que viene del mono. Imagínese. Ese es su Dios. Así que debe adorar al mono, porque ese es su creador. ¿Está aquí? Entonces, por eso esas personas están limitadas y cautivas. Porque la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y por eso hay áreas en las que todavía son cautivos porque están creyendo fuera o aparte o separado de lo que Dios cree. Entonces la filosofía es una ciencia, ¿verdad?, que trata de responder las interrogantes acerca de Dios. Trata de responder, ¿verdad?, aquellas preguntas que el hombre tiene, como el origen del universo, el sentido de la vida, el propósito y otros asuntos relacionados desde una perspectiva natural, desde una perspectiva humana, desde una sabiduría humana. ¿Ok? Y eso es la filosofía, que trata de responder. Y la teología bíblica es la ciencia que nos ayuda a ver las cosas desde una perspectiva divina. O sea que hay dos perspectivas para ver las cosas. Y esto es importante que usted sepa. Ahí está la perspectiva humana y la perspectiva divina. Y usted tiene que aprender a buscar la mayor de ellas. La mayor de ellas es la perspectiva divina, porque Dios está por encima de todo lo humano. Hay gente que le encanta la ciencia, le gusta la perspectiva humana, pero yo prefiero escoger la divina, porque Dios es superior a ellos. Por ejemplo, hay gente que adora el sol, que adora la luna, que adora las estrellas, y eso es una fortaleza mental. Hay gente que consulta su destino, su propósito, su futuro al sol, a la luna y a las estrellas. ¿Sí o no que hay gente que consulta? O sea que ellos ponen su vida, sus emociones y su destino y su futuro al sol, a la luna y a las estrellas. Pero yo prefiero poner mi vida en las manos de aquel que creó el sol, las lunas y las estrellas. Entonces, la persona que quiere depender su vida del sol, de la luna y de las estrellas y del agua, entonces está limitada. Y eso es una fortaleza mental, es una idea. Y está limitada, ¿por qué? Está limitada al día y a la noche. Está limitada, por ejemplo, ahorita está lloviendo, seguro no hay estrellas. Y seguro ya no va a poder ver las estrellas y las estrellas no le van a poder hablar esta noche. ¿Qué hacer mañana? Y si el sol desaparece, no va a tener quien le dirija. Por eso es mejor buscar al que lo creó todo para que dirija tu vida, tu destino, tu propósito a través del Espíritu de Dios, porque Él es mayor. Pero eso es una filosofía, una fortaleza mental que hay que aprender a derribarla. Amén. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Entonces, vimos ayer que estas filosofías nacieron de unos filósofos que en la era del Antiguo Testamento, que terminó con el Nuevo Testamento. Y estos filósofos, ¿verdad?, tenían un conflicto. ¿Y cómo funcionaban estos filósofos? Ellos no usaban ni la cultura ni la religión para su filosofía o para sus ideas, sino que usaban la razón. Ya conmigo, la razón. Usted ha escuchado que a veces antes decíamos, yo tengo la razón, ¿verdad? Entonces, o decíamos, todos lo razonan. Hemos escuchado estas expresiones porque el ser humano
tiene algo que se llama razón, que es el lugar donde se razona todo. Y la razón es la capacidad de la mente humana para establecer, mire, usted y yo tenemos la capacidad para establecer relaciones entre ideas o conceptos y obtener conclusiones o formar juicios. O sea que usted y yo podemos formar juicios por medio de la razón. Claro, tenemos la capacidad de hacerlo. Antes lo hacíamos. Usted y yo usábamos la razón para formular juicios, pero eso nunca nos funcionó. La razón nunca nos resolvió el problema. La razón nunca nos dio la razón. Usted iba con la razón a un conflicto matrimonial y la razón nunca le dio la razón, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces, la razón nos permite a nosotros, es mi capacidad, y yo puedo usar la razón, porque somos inteligentes usted y yo, y tenemos la capacidad de formular ideas. Y aquí se queda mucha gente del pueblo de Dios, porque en vez de estar en comunión con el Espíritu Santo para que le revelen las ideas creativas, vino al cristianismo y está usando la razón para crear ideas creativas, negocios y ser efectivo, pero no ve los resultados, porque se lo dijo la razón y no el Espíritu de Dios. Y lo que la razón le dice está fuera de la voluntad de Dios. Y ellos dicen, el Espíritu de Dios me abrió una puerta y me dio un trabajo, me dio un negocio. Pastora, no puedo venir los domingos porque tengo que atender el negocio. Eso nació de la razón y no del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios nunca te dará una idea que te aleja de la voluntad de Dios, que es que te congregues. Lo que usted y yo tenemos. El reto que usted y yo tenemos es aprender a poner la razón en su lugar y la dirección de la comunión con el Espíritu Santo en el lugar correcto. Y es ahí donde muchos se quedan, porque están escuchando la razón y no al Espíritu de Dios, y entonces después hacen lo que la razón le dijo, fracasó, no resultó, y se van tristes porque piensan que fue el Espíritu de Dios. ¿Comprende esto? Entonces la razón es la capacidad de establecer relaciones entre ideas y conceptos. Yo tengo la capacidad y yo le puedo mostrar un montón de ideas que tengo. La persona inteligente siempre tiene muchas ideas, pero no necesariamente todas son de Dios. Por eso nosotros tenemos que aprender a conocer nuestras debilidades y nuestra fortaleza para saber dónde está vulnerable Dios en nosotros. No Dios, sino nosotros en Dios. Entonces, por eso nosotros podemos caer en el error de obtener conclusiones a algo, opiniones a algo. Usted y yo podemos crear de la razón obra de Dios. ¿Usted sabía eso? Por eso yo tengo que tener el entendimiento que yo debo rendir mi voluntad a Dios. Yo debo rendir mi razonamiento a Dios. Yo debo rendir mi inteligencia a Dios. Yo debo rendir mi vida y mi voluntad a Dios. Jesús rindió su voluntad a Dios. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní, Él oró y le dijo, Padre, si puedes, quita esto de mí. Seguro Jesús tenía muchas ideas de salvar a la humanidad. Muchas formas de salvar a la humanidad, pero al final dijo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Comprendes esto? Porque nosotros tenemos la capacidad de decirle a Dios de cómo hacer su obra, de cómo hacer las cosas, porque somos imagen y semejanza de Dios y tenemos la capacidad, la inteligencia y la creatividad que Dios tiene, porque somos creados imagen y semejanza de Dios. Es más, sin esa razón, usted y yo no hubiéramos llegado hasta aquí. Caminamos en esa razón sin Dios, con las ideas creativas, y muchas cosas funcionaron y otras no.
¿Verdad que sí? Pero cuando venimos a Dios, decidimos no usar la razón. Voy a decirlo así, cuando usted y yo venimos a Dios, ya no usamos la razón, sino que ahora usamos la voluntad para obedecer a Dios. Cuando usted y yo venimos a Cristo, ya no usamos la razón, sino que usamos la voluntad para obedecer a Dios, porque ya Dios todo lo dijo lo que teníamos que hacer. Entonces usted tiene que comprender esto. ¿Por qué gente no puede obedecer a Dios? Porque quiere razonar todo lo que Dios dice en la Biblia. Y yo tengo que aprender a dejar la razón a un lado y aceptar la voluntad de Dios y caminar en la voluntad de Dios. Por eso mucha gente no sigue a Cristo, porque la razón no se lo permite. Entonces, se imagina el apóstol Pablo era un hombre que razonaba inteligente y la razón le funcionaba. Así que tuvo que rendir su razonamiento y obedecer a Cristo y obedecer al Padre para caminar en la voluntad de Dios para la vida eterna, para la salvación. Entonces, eso es lo que es la razón. Usted y yo tenemos esa capacidad. Fíjese, ahora usted y yo tenemos que lidiar con esa capacidad que levantó fortalezas para creerle a la palabra de Dios. Amén. O sea que lo que nosotros construimos, ahora yo lo tengo que derribar. Lo que usted y yo construimos, tenemos que derribarlo nosotros mismos, por amor a Jesucristo, para edificar un templo espiritual para que Dios habite. Amén. Así que, por eso Jesús dijo, este templo va a ser derribado en 3 días. Y la gente dijo, ¿va a derribar el templo que tanto costó? La gente no comprendía. Hay cosas que usted y yo tenemos que derribar. Dios no las va a derribar, nosotros las tenemos que derribar. Que nosotros construimos para conocer la voluntad de Dios, que es perfecta y agradable. Hay cosas que tenemos que derribar, que nosotros construimos para poder conocer la voluntad del Padre. Entonces, porque si no, entonces no vamos a caminar en la voluntad de Dios. Entonces, vemos hoy, yo me sorprendí de las cantidades de efectos que está produciendo el COVID y los problemas del COVID. Me sorprendí las enfermedades, los colaterales que está produciendo. Pero ¿por qué los está produciendo en esas personas? Porque esas personas no tienen la palabra de Dios como su fortaleza. No la tienen. Y nosotros tenemos que aprender a poner la palabra de Dios como nuestra fortaleza. Entonces vamos al libro de Hechos 17. Vamos a ver el encuentro de Pablo con 2 filósofos. ¿Alguna vez usted ha tenido la oportunidad de conversar con algún filósofo? Una persona que tiene muchas formas de pensamientos y comienza a hablarle y hablarle. ¿Qué fueron los filósofos? Gente que creyó que desde la razón se formuló ideas acerca de Dios. Es más, muchas de las religiones están formadas por ideas desde la razón acerca de Dios que no son reales. Acerca de Dios que no son reales. Y edificaron religiones. Entonces, vamos a conocer a Pablo, al apóstol Pablo, Hechos de los Apóstoles 17:3. ¿Usted sabe por qué este libro se llama Hechos de los Apóstoles? Porque son el testimonio o los hechos de los apóstoles de Cristo, cosas que lograron, diga conmigo, hechos, no palabras. Son los hechos que los apóstoles de Cristo lograron con el poder sobrenatural de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que usted y yo tenemos que escribir un libro de los hechos de Dios
a través de nosotros durante nuestra fe. Desde ayer le estoy poniendo retos, ¿verdad? Si el poder de Dios está en mí, nosotros tenemos que construir hechos. Tenemos que edificar hechos. Porque el poder del Espíritu de Dios vino sobre los apóstoles para que ellos pudieran hacer las obras aquí en la tierra. Y el libro de los Hechos son el testimonio del poder sobrenatural de Dios operando a través de los apóstoles. Entonces, ¿qué dice la fortaleza mental religiosa? Que no importa, hay que creer en Dios, hay que creer en la palabra, pero no importa si no ocurre ningún milagro o no pasa nada o tú no logras nada, porque hay que aceptar la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Que estemos enfermos, dice la religión, esa es la voluntad de Dios. Que fracasemos, esa es la voluntad de Dios. ¿Verdad que eso es lo que nos metieron a la mente? Y nosotros nos volvimos conformistas. Pero cuando el poder del Espíritu Santo vino sobre los apóstoles, ellos hicieron hechos. Y uno de los hechos que habla el libro de los Hechos es a los apóstoles Pablo cuando se encuentra con algunos filósofos de esa época, que ya se había hundido la filosofía, y algunos creen que la había hundido Dios para preparar el camino al cristianismo, al nuevo pensamiento del reino de Dios que Jesucristo traía a la tierra. Entonces, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles 17, vamos a leer el 3, el 5 y el 11. Usted puede anotar el 3, el 5 y el 11. Dice, declarando y exponiendo por medio de esto es bien importante. Usted no puede declarar ni exponer nada que no sea por medio de las Escrituras. Porque el poder no está en lo que yo hablo, está en que yo hable las Escrituras. El poder no está en lo que usted hable, el poder está en cuando usted habla las Escrituras. ¿Me expliqué? Así que no podemos hablar cualquier cosa, porque el poder está en hablar las Escrituras. Y entonces eso era lo que pasaba con los apóstoles. Ellos sabían que el poder estaba en hablar las Escrituras. Y por eso ellos pudieron confrontar aún pensamientos de alto nivel filosófico que dominaban esa época. Entonces ellos, ¿qué hablaban? Las Escrituras, dice, y declarando, diga conmigo, declarando. Por eso lo hacemos hoy. Hay gente que le molesta, bueno, y es que ellos no saben hacer otra cosa que solo declarar las Escrituras. Una vez alguien me dijo, bueno, y es que tú no tienes la capacidad de tener ideas propias. Así me dijo alguien una vez. Pero hace muchos años, y me confundió. Yo me detuve y comencé a tratar de buscar las ideas propias para enviarlas, pero no podía. Porque cuando la gente ve que nosotros ponemos los textos bíblicos en las redes, dicen, y estos no tienen la capacidad de tener sus propias ideas, pues. Así que no caiga en esa mentira del diablo, que va a querer que usted busque en el razonamiento propias ideas. ¿Para qué? Para quitarle el poder. El poder no está en el razonamiento, el poder está en la palabra de Dios. Le van a decir, ya tú aburres porque no hablas otra cosa. Le quiero decir algo, el poder está en la verdad de Dios. Y entre más usted habla la verdad de Dios, usted más se empodera. Usted activa el poder, usted activa la atmósfera del poder en usted. Si usted quiere caminar con una atmósfera de poder, usted tiene que asegurarse que hable palabra de Dios. Dice, y ellos declarando, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos
y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Qué anunciaba? Fíjense esto, declaraba y exponía las escrituras, pero ¿qué anunciaba? Que Cristo era el Cristo, el que tenía que morir por los pecados, al que estaban esperando. El versículo 5 dice, y entonces, miren lo que provoca el poder de Dios. Pero este es el poder que necesitamos. Dice, y entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Escuche esto. Cuando usted habla todo lo que no es la escritura, al diablo no le molesta eso. Pero cuando usted habla la escritura, la palabra de Dios, el diablo se levanta en celos. ¿Por qué se levanta en celos? ¿Por qué? Y no diga ahora, no, mejor no voy a hablar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere el diablo, que usted tenga miedo y usted no hable la palabra de Dios. ¿Para qué? Para derribarlo. Porque la palabra de Dios hace en usted un cerco. La palabra de Dios hace una barrera. La palabra de Dios lo cerca. Cada vez que usted la habla, una vez el Señor me mostró esto, que cuando yo hablaba la palabra y la declaraba, ladrillos eran esa palabra alrededor de mí y de mi familia y de la iglesia. Ladrillos. Y entre más la hablaba, se levantaban unos muros que el enemigo no podía atravesar. Cuando usted habla y no habla la palabra, usted no tiene cerca de protección. Y el enemigo la atraviesa para dañarle, para robar, para hurtar y para matar. Y esa es la importancia de declarar la palabra de Dios. Ya conmigo, esa es la importancia de declarar la palabra de Dios. Entonces, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Dios está buscando gente que reciba la palabra. Y aquí dice la escritura que la gente noble es la que recibe la palabra. ¿Usted quiere aprender a conocer la gente? La gente noble es la que recibe la palabra. ¿Qué quiere decir que recibe la palabra? Que está dispuesta a cambiar las palabras o su forma de pensar y creer por la palabra de Dios. Hay que ser noble para recibir la palabra. Amén. Diga conmigo, yo y mi casa somos nobles. Yo soy una persona noble. Háblelo, diga, yo soy una persona noble. Mi esposo, mis hijos son personas nobles. Porque los nobles eran los que recibían la palabra. Hay que ser noble de corazón para recibir la palabra de Dios y estar dispuesto a quitarnos esas estructuras de palabras para ponerlas de Dios. Escudriñando cada día. ¿Qué hacían? Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Dígame un amén. Ya dice, ya tengo que leer la palabra de Dios. Tantas cosas que yo tengo que hacer. Esta es otra fortaleza mental. La gente dice que no tengo tiempo para escudriñar las escrituras. No dice para leer las escrituras. Mire que aquí no dice que leer las escrituras, dice escudriñar la escritura. ¿Usted sabe lo que es escudriñar? Buscar hasta encontrar la revelación de ella. No es leer la escritura, es buscar, porque la Biblia dice que el que busca encuentra.
No es leer la escritura, es buscar. Así que usted tiene que cambiar la actitud al leer la escritura. Usted tiene que sentarse porque va a buscar tesoros en la escritura. Usted no va a leer la Biblia. Usted va a encontrar tesoros en la escritura que le van a hablar a usted y le van a hablar a su vida y a su familia. Amén. Así que cada vez que usted tome la palabra, usted va a ir a buscar revelación. Ya conmigo, cada vez que abro mi Biblia voy a buscar revelación. Vio que ya estamos derribando aquí fortalezas mentales. Ya yo estoy confrontando fortalezas mentales. La fortaleza mental solo se confronta con la ayuda del Espíritu Santo. Porque yo le aseguro que muchos de ustedes iban a leer la escritura, no encontraban nada y la cerraban. La leyeron y no encontraron nada. Entonces usted no puede dejar ese libro hasta que encuentre algo. Hasta que encuentre una perla, un diamante, una pepita de oro. Amén. Porque le voy a contar algo. Jesús dijo que Él no le daba las perlas a los cerdos. ¿Sí o no dijo eso? O sea que la palabra es perla. Así que el cerdo ve la comida y se la quiere comer rápido. Por eso cuando usted abre la Biblia, para ir a ella, no puede ir a leer rápido para irse. Tiene que buscar la perla que está escondida allí. Y esa perla, escúcheme lo que le voy a decir. Por eso yo le dije, esto no se trata que usted se lea en un día un libro de la Biblia. Aunque usted se lea un renglón, dos renglones, pero usted tiene que encontrar la perla que está ahí. Y le voy a decir algo, esa perla solo se la puede llevar a encontrar el Espíritu de Dios porque Él la escribió. Y cuando el Espíritu de Dios escribió la Biblia, Él escondió las perlas allí. Y la perla es la revelación. La perla es la revelación. Esto que le estoy dando es una perla. Y yo tuve que encontrarla para traérsela a usted. Entonces, esa perla es la que usted y yo tenemos que aprender a encontrar en la palabra, porque esa perla es la que nos va a volver a nosotros. Se imagina que usted se encuentra un diamante. Usted vende su casa para ir con ese diamante a Estados Unidos a venderlo. Eso lo dice Jesús. Pero cuando usted encuentra una perla en la Biblia, a usted ya no le importa la película, ni la novela, ni la fiesta. Porque cuando usted encuentra una perla, usted quiere seguir buscando más perlas. Y usted se enfoca en la perla. Y usted ya sabe dónde están las perlas. Y usted tiene hambre y sed por ir a buscar más perlas. Porque esa perla es la que le empodera a usted en autoridad, en revelación, en dominio. Y le voy a decir algo, usted tiene que esforzarse para encontrar la perla, para encontrar el tesoro. Porque esa perla y ese tesoro es lo que lo va a empoderar a usted para salir de la depresión, de la tristeza, del dolor. Esa perla es lo que lo va a sacar a usted de cualquier condición en la que usted se pueda encontrar. Por eso cuando usted viene mire, se lo voy a mostrar. Usted puede venir en cualquier condición, pero usted entra a esta casa y esa perla, ese día lo saca usted diferente de este lugar. ¿Sí o no? Ahora imagínese que usted sea el que haya el tesoro. Usted no halló el tesoro, yo lo encontré. Y se lo vengo a mostrar. Y eso usted lo empodera. Ahora imagínese que sea usted el que encuentre el tesoro. Que sea usted el que encuentre la perla. Usted derriba fortalezas mentales.
Por eso la gente que lee la Biblia nunca cambia. La gente que lee la Biblia nunca cambia. La gente que encuentra la revelación de la palabra, que va a buscar la revelación a la palabra, es la que cambia. La gente, bueno, voy a decirlo así, la gente que lee la Biblia no cambia, la gente que escudriña la Biblia cambia. Estas son dos cosas, estamos derribando fortaleza. La predicación de la palabra es para derribar fortaleza. La gente que lee la Biblia no cambia, pero la gente que escudriña la Biblia cambia. Por eso dice que ellos, ¿qué hacían? Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Se imaginan? Ellos escudriñaban para ver si eran así. Ellos estaban teniendo una experiencia viva y real cuando escudriñaban. Y lo que ellos percibían e iban sintiendo era lo que les testificaba que eso era la verdad de Dios. Eso era lo que los cambiaba. Amén. Mire esto, eso era lo que hacían. Cuando usted, mire, Dios nunca le va a conectar a gente que usted no tenga o no porte la rema para enfrentarse a ellos. Usted tiene que encontrar el tesoro para enfrentarse a las personas que necesitan esa perla. Y para eso es el evangelismo, para eso es la predicación, para cambiar mente, para cambiar fortaleza. Pero si la perla no le cambió a usted, usted no puede usarla para cambiar a nadie. Dice así, del 18 en adelante, dice que tienen frío. Del 18 en adelante, perdón, versículo 18 primero. Dice así: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Amén. O sea, estaban testificando de los hechos. Diga conmigo, yo voy a hablar los hechos del poder de Dios en mí. Yo voy a testificar de los hechos del poder de Dios en mí. Amén. Por eso el poder de Dios, aunque usted no lo vea, pero ¿qué habla? Los hechos, lo que usted logra con ese poder que antes no lograba. Y algunos filósofos, perdón, estábamos en el 16. ¿En cuál estamos? No, es 17, 18. Capítulo 17, ahí mismo donde estábamos, versículo 18 y después del 29 al 30. Gloria a Dios por la lluvia. Gracias, Padre, por la lluvia. Mientras que la reconozca como bendita, ella no nos va a inundar. No nos va a dañar nada. Amén. Dice que, así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Mire esto, ¿quiénes? Algunos filósofos, gente que tenía la idea de Dios, no de la religión, no de la cultura, sino del razonamiento. ¿Cuánta gente nos encontramos así día tras día? Que tienen opiniones de Dios del razonamiento, pero que no conocen la palabra de Dios. Y dice, ¿qué hacían? Disputaban. ¿Se imagina eso? Yo hubiera querido estar ahí. ¡Wow! Disputaban con él.
Entonces, dice que les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que a Pablo le habla. Primero quiero explicar algo. Hablaba de dos tipos de filósofos de la época. Los epicúreos eran esencialmente materialistas, que veían la realidad como una configuración al azar de átomos indivisibles. O sea, en ellos se originó que la creación vino de la teoría esta del Big Bang, que cayó un meteorito, hizo una explosión y de ahí salimos nosotros. Si existían dioses, no tenían importancia para ellos. Si existían dioses, no tenían importancia. La vida debía gastarse en simples placeres. Le voy a decir algo, yo veo a la iglesia de hoy con muchas mezclas. Tiene muchas mezclas. Gente que dice ser cristiana, pero está mezclando filosofías con el cristianismo. Y por eso limitan la manifestación del poder de Dios. Dios no le gusta la mezcla. Y cuando usted mezcla las ideas, a Dios no le agrada eso. Y usted limita la manifestación del poder sobrenatural. El poder de Dios se manifiesta por su predicación. Cuando usted tiene mezcla, usted está destinado a no cambiar. Cuando usted tiene mezcla, usted está destinado a no ser transformado. Cuando usted tiene mezcla, usted no puede experimentar la libertad. Cuando usted tiene mezcla, usted está limitado a manifestar al Espíritu de Dios que está dentro de usted. Eso lo produce la mezcla. Mezcle en su carro que usa diésel, póngale gasolina porque comienza a toser y pierde fuerza. Mezcle el aceite, póngale, esté sucio y contaminado. Todo motor contaminado pierde fuerza. Así que si usted se contamina, usted pierde fuerza. Es más, le quiero decir algo. Si usted ha perdido fuerza del Espíritu de Dios, es que usted se contaminó. Con ideas, con filosofías, con formas de pensamiento. Si usted perdió el entusiasmo, si perdió la pasión, si perdió el amor, es porque usted contaminó lo que creía de Dios. Tiene que buscar qué metió en lo que usted creía de Dios que contaminó su fuerza espiritual. Dije que hoy vamos a confrontar las fortalezas mentales. Si usted pierde el entusiasmo, si usted pierde la valentía, si usted pierde la fuerza del Espíritu, es porque adoptó una idea que no es de Dios, que contaminó el pensamiento de Dios. Y perdió fuerza. Tenía ánimo para ir a la iglesia. Tenía ánimo. Cuando la gente va y la visitamos a su casa y la evangelizamos y le damos una palabra revelada, cogen fuerza. Vienen a la iglesia con entusiasmo. 1 mes, 2 meses, 3 meses. Pero de repente comenzaron a adoptar ideas que no eran de Dios y dejaron de venir a la iglesia. Toda persona que deja de venir a la iglesia es porque se contaminó y perdió la fuerza que el Espíritu le da. Porque la obediencia que nosotros tenemos para cumplir lo que Dios nos pide viene de la fuerza del Espíritu. Yo no puedo llegar aquí a predicar si no tengo la fuerza del Espíritu. Usted no puede venir a congregarse si no tiene la fuerza del Espíritu. Pero la fuerza del Espíritu
se pierde cuando usted comienza a creer cosas que no son de Dios. Denle un aplauso a Dios. Pero cuando usted encuentra la perla, cuando usted encuentra el tesoro, eso le da fuerza para hacer todo lo que Dios le pide. Todo lo que Dios nos pide. Pero cuando la fuerza se pierde, escuche, ese combustible se contaminó. Debe chequearlo. ¿Qué pasa si su carro usa diésel y le echa gasolina? Hay que bajar el tanque, hay que sacarlo todo, limpiarlo y lavarlo para volverle a echar el que es correcto. ¿Qué necesita entonces? Palabra de Dios que lo limpie y le quite la contaminación y le quite el pensamiento que no es correcto. Por eso usted debe guardar su corazón, porque de él emana la fuerza del Espíritu. Y no debe permitir que entren ideas o pensamientos que no son de la palabra de Dios. O sea, que no le ande creyendo a todo el mundo lo que todo el mundo le dice. Por eso el apóstol Pablo dice, no se deje engañar de filosofías. O sea, no deje de estar creyéndole a todo lo que escucha, aunque la gente hable bonito de Dios. Aunque la gente le diga, yo creo en Dios, aunque la gente diga y hable de Dios y que Dios le habló y que tiene una relación con Dios, no le esté creyendo, pese los espíritus que le están hablando. La Biblia manda a que usted y yo pesemos los espíritus. ¿Usted sabía eso? La Biblia dice que usted debe pesar el espíritu que le habla. Dice la Biblia. Yo fui a hacer una visita a la frontera la semana pasada. Ayer estuvo la joven aquí, la joven señora. Y bueno, yo fue otra cosa. Fui allá porque vamos a montar tiendas sembradoras en la frontera, porque voy a saturar la frontera de la palabra. Porque la palabra es la que limpia. Así que, ¿cómo limpiamos a la gente? Metiéndole la palabra. Por libro, por prédica, por música, por revelación, por donde sea. Entonces voy a llevar las tiendas sembradoras a la frontera para limpiar la frontera. Biblia, libros, esto, lo otro, y vamos a limpiar la frontera. Y me encuentro a la joven allá, que estuvo ayer aquí, y ella comenzamos a interactuar. Y ella expresó, yo no me dejo poner la mano de cualquiera. Yo no le escucho a todo el mundo. Y comenzó ella a expresarse. Y ya yo estaba escuchando del Espíritu Santo. Ahorita la llevas al cuarto de allá atrás y la liberas. Y ella está diciendo, yo no me dejo poner, yo no le creo a todo el mundo, yo esto, yo lo otro. Yo pude haber pensado que eso lo estaba diciendo por mí. Y el Espíritu Santo me puso estas palabras. Y ahora que usted me ha escuchado hablar, ¿qué piensa de mí? Ya que tiene ese don de Dios de discernir a las personas. Y me dijo, siento que usted está bien. De usted me dejó poner las manos. Voy a orar por usted para impartirle al Espíritu de Dios. Y me dice, ya yo había escuchado el Espíritu, llévala al cuartito allá atrás. Y dice ella, vamos allá atrás al cuartito. Allá le puse mano, le ministré el poder de Dios. Viera cómo cambió. Me llama el hijo y me dice, oh madre, la atmósfera quedó aquí revolucionada, esa gente quedó con avivamiento, esa gente quedó. Ahora ese no es todo el trabajo. Ella vino ayer y de una vez le dije, le regalé el libro de Sanidad Interior y Liberación, se lo llevó. Hoy me dijo, voy por la página 26 en la mañana. ¿Y por qué esto es importante? Porque yo le impartí. Pero ella puede, el diablo, yo le llevé la verdad para activarle la atmósfera. Pero el diablo ahora se va a encargar de confundirle esa verdad para quitarle la fuerza. El diablo va a trabajar para quitarte la fuerza. Por eso tú no puedes escuchar a todo el mundo.
Oye, si escuchaste a alguien que te dio la fuerza del Espíritu, ¿para qué tienes que ir a buscar a otro? Amén. Porque el diablo va a trabajar para quitarte la fuerza del Espíritu, para que no le obedezcas a Dios. El objetivo de Satanás es que tú y yo no obedezcamos a Dios, porque ahí está nuestra bendición. Entonces él te va a quitar la fuerza, el entusiasmo, las ganas. O sea que tienes que pesar el espíritu de la gente que te habla. Tienes que pesar el espíritu. O sea, ¿usted cómo hago eso, pastor? Usted los va a escuchar. Usted no va a recibir nada de lo que nada más lo va a escuchar, no lo va a meter en el disco duro. Lo va a escuchar, lo va a meditar, lo va a analizar, lo va a encontrar en la Biblia. Desecha lo malo y toma lo bueno. Desecha lo malo y toma lo bueno. Porque usted no puede perder la fuerza. El diablo quiere hacerte llorar, quiere destruirte, quiere doblegarte, quiere hacer sentirte lástima, derribarte. Y usted tiene que cuidar lo que escucha, porque la Biblia manda pesar los espíritus de quienes nos hablan. Y esa mujer me sorprendió cuando me comenzó a decir eso. Y yo estaba impaciente para ver su don hacia mí. Y le pregunté, bueno, ¿y ese don qué dice de mí? Me dice, ya acabo de pesar sus palabras, me dijo así. Sea sabio usted. Dice, acabo de pesar sus palabras. Y sus palabras son genuinas. Aprenda a pesar las palabras. Por eso el que no habla, usted tiene que hacer que le hable para poder. Si no, ni vaya a la esquina con esa persona. Usted tiene que escuchar las palabras. Determinan, dijo Jesús, a la persona. Las palabras determinan a la persona, su corazón, su condición. Entonces usted tiene que aprender a escuchar las palabras. Entonces, los epicúreos eran gente con filosofía que tenían a la gente engañada. El estoicismo era fundamentalmente panteísta y enfatiza la fuerza del carácter. La materia estaba animada y organizada por el logos, por palabras universales. Ellos usaban palabras que eran comunes y universales para todo el mundo. O sea, esa gente que anda buscando las palabras universales y la anda repitiendo. Por eso cuando escucharon a Pablo, ellos estaban impactados porque nunca habían escuchado hablar del Evangelio de Jesucristo. Nunca habían escuchado hablar de eso y por eso lo vieron como palabreríos. Entonces el apóstol Pablo dice el versículo 29, siendo pues el apóstol Pablo se encuentra con ellos, habla con ellos y dice que el apóstol Pablo les comienza a hablar porque Pablo encontró algo en esta gente. Ellos tenían, fíjese esto, por eso le hablé de las mezclas, gracias Espíritu Santo. Pablo se encuentra con estos filósofos que hablaban de filosofía, pero tenían un letrero que decía que adoraban al Dios desconocido. ¿Y usted sabe quién era ese Dios desconocido? Yahweh. Entonces ellos eran filósofos que hablaban filosofía, pero adoraban al Dios desconocido. Así hay gente en la iglesia hoy que adoran al Dios conocido, pero lo que hablan son pura filosofía. Entonces había una mezcla que no tenía poder. Gloria a Dios. ¿Viste? Bendecimos la lluvia y comenzó a meterse la lluvia. Gloria a Dios. Amén. Entonces Pablo se levanta y le dice, siendo pues el linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad, porque ellos tenían templos, sea semejante a oro, a plata o piedra, escultura de arte, y préstele atención a lo que dice aquí. ¿Qué dice? Dígalo fuerte. O sea, razonamiento. O sea, ellos tenían templos y tenían dioses de oro, de piedra, de plata.
esculturas de arte, bien decorados los templos, bien bonitos. Pero Pablo había detectado que ellos también tenían dioses formados de su imaginación. Qué triste es saber que estamos siguiendo a gente que tiene dioses formados de su imaginación. Estamos derribando fortaleza. Yo me encontré esa palabra ahí. Yo dije, wow, aquí está la perla. Gente que tiene a dioses formados de su imaginación. Fíjese, para sustentarle lo que hablábamos del razonamiento. Gente que tiene ideas de Dios que no están en la Biblia, porque son dioses formados de la imaginación. Por eso no hay poder sobrenatural en ellos. Por eso no pueden transformar su propia vida, no pueden cambiar su propia vida y no pueden transformar ni lo que tienen. Porque sus dioses están formados de su propia imaginación y no de la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra fue inspirada por el Espíritu de Dios a santos hombres para revelar a Dios. La palabra fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu de Dios para revelar a Dios, para mostrar el carácter de Dios, la identidad de Dios, las cualidades de Dios, las actitudes de Dios y las aptitudes de Dios. Amén, está aquí. Para que nosotros pudiéramos conocer a Dios y no tener un Dios de la imaginación. Y dice... Y seguimos, diga conmigo, Dios de las imaginaciones. Nosotros tenemos que renunciar a eso y tenemos que aprender a escudriñar la Biblia para conocer a Dios. Ya no quiero usar más la palabra leer la Biblia. Quiero usar el término correcto, es escudriñar las Escrituras. Diga conmigo, vamos a escudriñar de ahora en adelante las Escrituras. Porque todo lo que usted y yo hablamos conforme a la palabra determina el camino por donde vamos a ir. Así que diga conmigo, de ahora en adelante vamos a escudriñar las Escrituras. No se preocupe, escúcheme lo que le voy a decir. Usted no esté afanado por leerse 10 capítulos en un día. Léase una, pero léalo 3 veces. Y dile, Espíritu Santo, ¿dónde está la perla en este lugar? ¿Dónde está la perla en este lugar? Y medita en él día y noche, dice la palabra. Y meditarás en este libro de la ley día y noche. Meditarás en él. ¿Qué dice? Meditarás en él. Aunque estés trabajando, debes meditar en la palabra. ¿Tú te imaginas que estés trabajando y estés meditando en la palabra? Dice, buscate el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Tú estás trabajando y meditando en la palabra, Dios mío. Estás atrayendo la bendición de Dios por meditar en la palabra, porque en la palabra hay vida. Diga conmigo, en la palabra hay vida. Entonces seguimos, pero Dios, habiendo pasado por alto, ¿qué cosa pasó por alto Dios? Los tiempos de esta ignorancia. Mire esto, ¿qué manda Dios? A todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Espérese, ¿de qué tenemos que arrepentirnos? De andar haciéndose un Dios de la imaginación y no de escudriñar la Escritura. Fíjese que le voy a decir algo poderoso. Nosotros nos arrepentimos del pecado, de la ofensa, de esto, de lo otro. Pero tenemos que pedirle perdón a Dios por hacernos ideas de Dios. Porque eso nos puede detener. Tenemos que arrepentirnos de hacernos ideas de Dios, opiniones de Dios. Por eso dice Pablo, y esto manda Dios, que se arrepientan.
O sea, la voluntad de Dios es que los tiempos de ignorancia para tu vida y para mi vida se terminen. Yo vengo a decirte hoy, y aquellas personas que nos miran en redes sociales, Dios te pide que nos arrepentamos de los tiempos de ignorancia. Que nos arrepentamos de los tiempos de vivir de ideas o de dioses de la imaginación. Y que conozcamos al Dios verdadero por medio de su palabra. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Diga conmigo, adiós fuera de los tiempos de la ignorancia. Mira, hay gente, yo conozco una persona que yo creo que está en el, yo no sé si en el número 40 o el número 50 años de leer la Biblia todos los años, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y todavía lo estafan, todavía lo engañan. Y se sienta todos los días a su ritual de leer la Biblia. Pero eso no lo cambia, no lo transforma. Porque no es leer la Biblia, es escudriñar la Biblia y encontrar la perla por medio de la revelación. Porque lo que cambia es la revelación. Pero mientras que el pueblo de Dios viva haciéndose ideas de Dios, nunca van a cambiar. No van a poder sujetarse a lo establecido por Dios. No van a poder creer y confiar a lo establecido por Dios. ¿Comprende esto? Y por eso dice el apóstol Pablo, esto manda Dios a todos los hombres, ¿a dónde? En todo lugar. Esto manda Dios a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿De qué? De esos tiempos de ignorancia de la palabra de Dios. Había mezcla. Estos filósofos estaban dentro del templo, dentro de la sinagoga. Estaban allí y tenían una mezcla de dioses y adoraban al Dios invisible, pero tenían su propia opinión acerca de Dios. Por eso la Escritura dice que Dios va a poner hambre y sed por él. Por eso la Escritura dice que la voluntad de Dios es que le conozcan a él y a Jesucristo. Él quiere que le conozcan a él y a Jesucristo, porque hay mucha opinión de él, pero no hay conocimiento acerca de él. Denle un aplauso al Señor. Entonces el apóstol Pablo está diciendo imaginación de hombre. Hoy día, usted sabe con lo que usted y yo luchamos hoy día. Gente viene a la iglesia y gente insiste en hacerse una imaginación de Dios. Y eso tiene que cambiar. Porque hoy día estamos luchando con dioses imaginarios dentro del pueblo cristiano. Muchos rechazan la palabra de Dios y crean un Dios de su imaginación o meditación, asumiendo de la imaginación nuevos mandamientos de Dios. Hoy luchamos contra eso en la iglesia y eso tiene que cambiar. Hoy luchamos porque tenemos que levantarnos. Por eso las fortalezas mentales atacan nuestra mente. Escuche, las fortalezas mentales atacan nuestra mente porque usted no tiene en su mente la verdad. Porque la Biblia dice, conoceréis la verdad y seréis libres. La Biblia dice que el Espíritu Santo planta bandera de victoria. Y Él es el Espíritu de la verdad. O sea que el Espíritu Santo tiene que plantar la bandera de victoria en nuestra mente. Para que cuando el enemigo venga con depresiones, que venga con argumentos, que venga con altivez a nuestra propia mente, se encuentra que ya el Espíritu plantó la bandera de victoria en ese territorio.
Tu mente, escuche, a veces estamos peleando el pedacito de tierra del templo, de la casa, de la finca, porque pensamos que el diablo nos quiere robar ese territorio. Pero realmente, escuche, el diablo no nos quiere robar ese territorio, nos quiere robar la mente. El territorio de la mente es lo que el diablo te quiere robar. Porque si te roban el territorio de la mente, te controla todo lo que tú tengas. Dirige todo lo que tú tengas. Por eso hay que recuperar el territorio de la mente. Diga conmigo, tengo que recuperar el territorio de mi mente. Tengo que recuperar el territorio en mi mente. Diga, yo recupero ahora mismo. Yo le quito al diablo de las manos. Yo le quito al diablo de sus garras mi mente. A él no le pertenece mi mente, le pertenece a Cristo. Diga conmigo, a él no le pertenece mi mente, le pertenece a Cristo. A él no le pertenece mi mente le pertenece a Cristo. El diablo quiere hacerte sentir culpable. Porque cuando usted se siente culpable, acusado, con autoestima baja, con autolástima, usted no puede defender su posición. Por eso usted tiene que tomar el territorio de su mente, tomar autoridad en su mente, tomar autoridad en sus pensamientos, tomar autoridad y decirle al diablo, tú no vas a dominar mi mente. Porque él ¿por qué quiere dominar la mente? Porque quiere controlar tu vida. Porque en tu mente, en tus pensamientos o en tu cerebro le da la orden al brazo, a los pies, al corazón. Todo lo que tú hagas viene del pensamiento de la mente. Entonces, diga conmigo, hasta hoy camino en tiempos de ignorancia. Entonces debemos arrepentirnos. Padre, perdónanos. Dígale dónde está usted, Padre. Ni se acuerdan de la sangre de Jesús. Yo recuerdo esto, me habían hablado de la sangre de Cristo, yo creía la sangre y tenía mucho ataque en la mente y comencé a aplicar la sangre durante la mañana, durante la noche, durante el día, a mi esposo, a mis hijos, aplico la sangre y yo vi cómo esos pensamientos que me oprimían retrocedían y yo dije, wow. Ese día dije, quiero saber todo acerca de la sangre. ¿Y usted sabe qué fue lo próximo que pasó? Me paré a la 1 de la mañana y me senté en el sillón a clamar la sangre. No me di cuenta, eran las 3 de la mañana y estaba clamando el poder de la sangre de Cristo que me redimió y Dios me liberó, me hizo autoliberación. Y el demonio salió de mi cuerpo. Porque la sangre de Cristo tiene poder. Y a usted se le tiene que revelar lo que significa y lo que representa la sangre de Cristo. Y debe aplicársela en la cabeza, en la mente, para que el diablo, porque el diablo cuando se encuentra con un cristiano,
No que repite la palabra de la sangre, sino que se le revela lo que representa en la sangre y la obra de Cristo en la cruz. Él le da miedo. Y él se va huyendo. Por eso él no se mete con esa gente. Él busca a la gente vulnerable para atacar, para destruir y para dañarle. Porque él no se mete con la gente que tiene la revelación de la sangre. Porque él sabe que nosotros lo confrontamos con la sangre. Y se la aplicamos. Y le decimos, vete. Porque nuestra casa, nuestra vida tiene las marcas de la sangre de Cristo. Por eso usted tiene que entender esta revelación de la sangre de Jesús. Entonces, Romanos 1:16, para ir terminando. Usted debe comprender el poder del evangelio. ¿Cómo enfrentó Pablo a estos filósofos? Con el poder del evangelio. Usted ya no puede vivir un evangelio que no tiene poder. Eso tiene que terminar hoy. Pero usted tiene que saber que lo que le da poder a usted es la perla, es la revelación, es la verdad, es la esencia del poder de Dios. Porque Dios es la verdad y Dios es poder. Así que usted no puede caminar limitado. Tiene que caminar con el poder de Dios. Y dice, porque no me avergüenzo, dice el apóstol Pablo, del evangelio. ¿Usted sabe cuánta gente se avergüenza del evangelio? Porque ¿usted sabe por qué la gente se avergüenza del evangelio? Porque no ha experimentado el poder de Dios. Pero cuando usted encuentra ese poder, cuando usted encuentra esa perla, cuando usted encuentra ese tesoro, usted no se avergüenza de ese evangelio. Hasta que usted no experimente esa perla, hasta que usted no experimente ese poder, usted vivirá avergonzado de ser cristiano. Es más, hay gente que le da vergüenza ir a la iglesia y que lo vea en una iglesia cristiana. Porque ¿qué va a decir la gente? Pero Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué no se avergonzaba del evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que el evangelio es el poder de Dios. Diga conmigo, el evangelio es el poder de Dios. Por eso cuando la gente escucha la predicación del evangelio de poder, la gente sale alegre, sale contenta. Se va la enfermedad, se va la tristeza, se va el dolor, se va... Todo comienza a irse de ellos. ¿Por qué? Porque cuando tú predicas el evangelio de Cristo es poder de Dios. Para el que cree. ¿Para quién? O sea que usted pudo haber entrado, pero si no cree, usted no va a experimentar el poder de Dios. Pero si usted cree, Dios lo sana, Dios lo salva, Dios lo libera, Dios lo redime, Dios le quita la amargura, Dios le quita la depresión, Dios lo transforma. Si usted cree que el evangelio es poder de Dios, Dios rompe las ataduras, Dios rompe los yugos. Por eso usted no puede escuchar a nadie, a cualquiera, perdón. Usted no puede escuchar a cualquiera que le predique. Usted tiene que pesar el espíritu si le están predicando el evangelio de poder, porque también hay evangelios sin poder. Porque hay gente que está escuchando el evangelio que no tiene poder y por eso nunca pueden cambiar. Pero cuando usted predica el evangelio de poder, usted cambia, usted es transformado, usted tiene convicción. Si vino sin fe, usted se va con fe hoy. Su ánimo se levanta, su entusiasmo se levanta, su autoridad se levanta. Y si hay enfermedad en su cuerpo, esa enfermedad se tiene que secar en el nombre de Jesús. Si a usted le dio COVID y tiene colaterales del COVID, esa enfermedad se tiene que ir ahora mismo en el nombre de Jesucristo.
¿Por qué? Porque el evangelio de poder, dice, es el poder de Dios. Para sanar, para liberar, para transformar, para cambiar. Pero tenemos que asegurarnos que estamos escuchando el evangelio de poder. Por eso usted, antes de escuchar cualquier cosa, diga al Espíritu Santo: no permita que yo escuche evangelio sin poder. No permitas que yo escuche evangelios que no tienen el poder de Cristo. Dígale, órale. Siempre órele. Aléjame del evangelio que no tiene poder. Aléjame de palabras que no tienen poder. Porque necesitamos el evangelio de poder. Yo no quiero un evangelio que no tiene poder, porque caemos en religión. Cuando no hay el poder de transformar el corazón, usted cayó y yo caemos en religión. La religión no cambia. Cambia el evangelio de poder. Y por eso usted y yo tenemos que asegurarnos de caminar en el evangelio de poder, que echa fuera la depresión, que echa fuera la tristeza, si usted lo cree, echa fuera el dolor, echa fuera la falta de perdón, echa fuera las limitaciones, rompe las limitaciones, rompe las fortalezas mentales. Si usted lo cree, tiene que creer en el evangelio de Cristo, el evangelio de poder. Amén. Primera de Corintios 1, 25, 29. Ya con esta cerramos. Porque mire lo que dice la Escritura. Porque lo insensato de Dios, aquí es donde está el asunto. Ayer vimos que el reino de los cielos es para los que lloran, es para los que sufren, es para los pobres de espíritu. No para los pobres de dinero, sino pobres de espíritu, que necesitan del Espíritu de Dios. Ahora mire lo que dice la palabra, para que usted no se equivoque. Porque mucha gente dice: no, yo no voy a ir a ese lugar porque ahí pues no me gusta. Y a veces por eso necesitamos el Espíritu de Dios, porque Él nos va a conectar al lugar correcto. Él nos va a conectar donde Él está. Él nos va a guiar a toda verdad. Dice la Escritura: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. O sea, lo que está diciendo la palabra, que lo que Dios escoge es mejor que lo que los hombres escogen. Y dice: y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y mire lo que dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Dice el apóstol Pablo: no intentemos ser sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles según la carne. ¿Qué quiere decir esto? Que hay gente que dice que tiene el poder de Dios según la carne, pero no tiene la evidencia de ese poder. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿A quién escogió Dios? A lo necio del mundo, para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios. Por eso yo te quiero decir algo: si tú consideras que eres débil y que te lastiman mucho por ser débil, por eso Dios te escogió. No te avergüences de ser débil, no te avergüences de ser vulnerable. No, esa es la razón, tu debilidad es la razón y la causa por la que Dios te escogió. Por eso, esto no se trata de ser fuerte. Esto no se trata de ser el mejor, el más sabio, el más inteligente. Esto no se trata de ser el mejor. La Biblia dice que Dios escogió lo necio, lo débil, para avergonzar lo fuerte. Porque muchas veces usted y yo nos menospreciamos y nos miramos como débiles. Muchas veces usted y yo nos miramos como que sin fuerza. Muchas veces nos miramos y a veces nos equivocamos. Y usted se encuentra con gente fuerte de carácter.
Y usted dice y le profetiza, es que Dios te va a usar porque tú eres fuerte. Usted sabe lo que tiene que profetizarlo. Es que Dios te va a quebrar para usarte. Y cuando vea un débil, dígale, es que a ti Dios te va a usar. Y cuando vea un fuerte, decláreselo. Si es que Dios no usa lo fuerte, Dios usa lo débil. Dios no usa el arrogante, Dios usa el débil. Usted tiene que aprender esto. Dios usa al débil, no al fuerte. Al fuerte hay que decirle, al que cree que no necesita de Dios, al que cree que no necesita de nadie, hay que decirle, Dios te va a usar, pero primero te va a quebrar. Primero te va a vaciar. Por eso cuando el fuerte se burla del débil, ya yo sé por dónde va el trato con Dios. Por eso a veces Dios usa más rápido al débil y lo posiciona más rápido que al fuerte. Y el fuerte dice, pero es que si yo soy mejor. Entonces comienzan los fuertes y los más fuertes a decir, pero ¿cómo ese o esa está sirviendo a Dios si yo soy mejor? Lo que pasa es que aquel lleva un proceso más largo. A los dos los usa Dios. Pero aquel lleva un proceso más largo que se llama muerte al yo. Quiebre. Y Dios también lo va a usar. Pero primero tiene que quebrarlo. Pero el quebrado, el que viene ya quebrado, Dios lo usa de una vez. Denle un aplauso al Señor. Yo me convertí al Evangelio de Cristo y yo a la siguiente semana estaba evangelizando gente y ganando alma para Cristo. Y al año estaba pastoreando. Y la gente le preguntaba al apóstol, ¿y cómo esa muchacha está pastoreando? ¿Y cómo ella está haciendo eso? ¿Y cómo era esto? Pero es que era débil, muy frágil. Estaba quebrada, hecha pedazo. Y gente me decía esto. Y yo que llevo tantos años aquí y no tengo ni una iglesia. Me encontraba esa gente en el camino. Es porque hay gente que se resiste a ser quebrado por Dios. Dios no puede usar lo que es fuerte, porque va a usurpar a Dios, va a usurpar su carácter, su identidad. Dios necesita usar lo débil. Dice, a fin de que nadie se jacte de qué. Y lo vil del mundo y lo menospreciado, ¿qué usa? Le voy a decir algo, a Dios le encanta cuando la gente comienza a acusar al débil, al que falla, al que fracasa, al que cae. A Dios le encanta ver ese escenario, porque eso es la señal de que Dios va a tomar al débil y lo va a posicionar y lo va a levantar, para hacerle recordar a ese que lo señalaba lo que un día hizo, y que se pregunte, ¿y por qué? Si ese era el pecador, ese era el que fallaba, esa era la prostituta, y ahora se convirtió en la evangelizadora de todos los samaritanos, y todos los judíos la señalaban como la prostituta, la que tenía muchos maridos. Y Jesús no fue a otro, sino a ella. Por eso te vengo a decir esta noche, si te están señalando,
Dios te va a levantar para que los que te señalaron te vean. Dios no fue a otro lugar. Jesús le dijo a los discípulos: un momentito que voy a ir a Samaria, porque hay alguien ahí que el mundo está señalando para levantarlo. Y después se preguntan: ¿y cómo es que esa pastora está predicando? ¿Y cómo es que está allí? Bueno, es porque me señalaron. Si la gente te está señalando y está hablando mal de ti y de tu pecado y de tu debilidad, prepara las maletas que ya viene Dios a buscarte para promocionarte.